Somos la industria de las reuniones y los eventos de Argentina. Somos organizadores y proveedores de congresos, eventos, ferias y exposiciones. Los que realizamos los eventos deportivos nacionales e internacionales. Los que creamos y hacemos posible miles de puntos de encuentro. Somos la cadena de valor de una gran actividad que genera muchos recursos para nuestro país y da trabajo a cientos de miles de argentinos. Desde AOCA, trabajamos representando a todas las empresas de nuestra actividad, socias o no socias. AOCA. Energizate en Jujuy. Viví los valles. Jujuy es energía viva. Bienvenidos a una nueva edición de Enlace Turístico. Hoy tendremos el gusto de hablar con una senadora nacional, Ana María Ianni, senadora por Santa Cruz, quien nos va a contar desde sus inicios como guía de turismo en el Calafate hasta su posición actual como senadora de la Nación. Bienvenidos. Hola Ana. ¿Cómo estás, Manuel? Bienvenida. Un gusto estar acá. Un gusto que hayas venido, realmente. Enlace Turístico es un programa que trata de llevarle al público lo que es la actividad turística. Y vos sos una referente de eso, una referente patagónica, que aparte de eso ya cumplió una función en el Estado. Quisiera que en esta oportunidad podamos hablar desde la faz política, cómo la actividad turística participa del desarrollo de las economías regionales y cómo los empresarios del sector turístico se benefician o se perjudican con las decisiones políticas que a veces se toman. Primero que nada, ¿cómo te vinculaste con la actividad turística? ¿Cómo llegué yo a la función pública, digamos, desde dónde surge? Más que a la función pública, ¿cómo te vinculaste con la actividad turística? Con la actividad turística, siendo guía de turismo, guía nacional de turismo, técnica universitaria, recibida en la Universidad Pero que es de una Morón. profesión poco reconocida. Muy poco valorada, sobre todo imagínate nosotros, yo tengo 52 años, cuando le dije a mis padres que quería ser guía de turismo, todo lo que implicaba eso, ¿no? Una persona que no iba a tener una familia, que no iba a tener un lugar fijo de vida. Y yo creo que en estos últimos años, me animo a decirte, 20 años a esta parte, hay una valoración primero de la actividad turística, como actividad económica, como actividad social, cultural, lo deportivo, todo. Yo siempre digo, el turismo es transversal a todas las actividades del ser humano y lo bueno es cuando lo podemos poner en valor porque alimenta las comunidades en las cuales pertenecemos o trabajamos y desarrollamos nuestra actividad y hace visible, ¿no?, todo ese trabajo y esa inversión por mucha gente que en algún momento pensó por ahí jugando empezar a brindar algún servicio turístico y tener destinos tan posicionados y tan fuertes, no solo a nivel nacional, sino internacional dentro de nuestro país, que hace de un bagaje realmente extenso y con un potencial enorme en todo lo que es la actividad turística. Bueno, ahí es donde tratamos de encajar nosotros, intentando mostrarle a la gente lo que hay detrás de la actividad turística, que es mucha otra gente haciendo cosas que tal vez no son tan reconocidas como turismo. Por ahí cuando tomamos la decisión de estudiar o prepararnos o formarnos, porque algunos, como te decía, lo empezaron haciendo jugando y después terminaron en la experiencia, formándose, capacitándose y hoy teniendo su lugar. Y hablo del pequeño hotelero, del gastronómico, de la mucama, y nosotros somos quienes les abrimos la puerta de nuestras comunidades, de nuestro lugar. Disfrutamos con ellos, ¿no? Cuando vos, como a mí me ha pasado, es un placer poder contar lo que hemos aprendido, pero también
como me enseñó una profesora, ayudar a la gente y acompañarla en ese proceso de interpretar el paisaje, de disfrutarlo y de entenderlo, porque cuando lo vas viendo y te van contando ciertas cosas, vas entendiendo, vas también comprendiendo la historia. Que el trabajo del guía va más allá, o sea, es el paisaje, pero es la cultura, es la historia. La preparación para ser un buen guía es muy vasta. Yo siempre digo que es una carrera hermosa, que volvería a hacer. Bueno, si me permitís, voy a hacer una mención especial a aquellos que fueron mis docentes en la Universidad de Morón, a quienes valoro, que el primer año decía, ¿por qué tengo que averiguar yo de qué parte de la vaca viene el bife de chorizo, ¿no? Y después lo entendí, que no era solo para probar la práctica de esa guiada, sino porque también iba a ser la pregunta que puede hacerte cualquier turista, y sobre todo si visita Buenos Aires y conoce estos lugares donde se le habla de tango, donde se baila tango. Hemos aprendido a bailar tango también, folclore, digo, porque uno tiene que sentir y al conocer tenés que poner en valor todo esto para poder transmitirlo. Así que después pasaste a la función pública. Pasé la función pública sin darme cuenta, con una propuesta de quien hoy es nuestro intendente del Calafate, que ya es su cuarto mandato en la gestión, cuando él en el 2007 se presenta como candidato a intendente. Yo era guía de turismo en el Calafate. Todavía es como que en nuestra ciudad había, no te digo dos mundos, pero sí estaba un poco la parte de la comunidad pionera del Calafate y los que trabajábamos en turismo. Y todavía no estaba, digamos, como ensamblado esto, porque muchos entendían que los que trabajábamos en turismo, quizás la gran mayoría en ese momento eran golondrinas, ¿no? Que llegaban entre octubre y noviembre y después de la Semana Santa es que partían, era un poco así. Yo acabo de venir de Calafate y de alguna forma hoy esa imagen está quebrada. O sea, hoy la gente ve a la actividad turística como algo importante dentro de la ciudad. Por eso es tan importante la actividad turística, porque ayuda a identificar a los destinos como el Calafate, como el Chaltén, que viven directa o indirectamente el turismo en la gran parte de su población. Cuando se empieza a involucrar, acá hay un trabajo que no es por casualidad. Acá hubo una decisión política, por eso yo, cuando me convoca, cuando era más joven y ganó esas elecciones como intendente, Javier Belloni, nuestro intendente, bueno, me convoca a formar parte del equipo de conducción, una cosa muy loca porque yo me enteré por la radio local y por mis compañeros de trabajo en el aeropuerto. Fue todo muy, muy gracioso, él anunciando su gabinete en la radio y yo recibiendo turistas en el aeropuerto, ¿no? Y ahí me entero. Pero como hablaba en su momento con los que hoy siguen siendo mis compañeros de ruta, ¿no? Todo lo que nosotros en algún momento criticábamos y las cosas que nos gustaban, en ese momento pensábamos que se podían cambiar, esto que vos decís, ¿no? Quebrar esta idea de que Calafate solo se podía visitar entre octubre y abril, que habíamos muchos que habíamos decidido quedarnos y ser parte de esta comunidad que nos recibió y que sabíamos que había mucho desarrollo y mucho crecimiento por delante, y encontré un intendente con decisión política. Y yo creo que esto es lo que lleva al desarrollo de una actividad, ¿no? Yo sostengo que sin intención política no hay actividad turística que pueda crecer, pero el otro día un ministro de turismo del norte me dijo que la voluntad política se demuestra con plata. Bueno, si querés le cuento al ministro que yo en mi primer año como secretaria de turismo del Calafate, en diciembre, cuando nosotros llegamos junto a Javier Belloni, no teníamos ni folletos. Y asumimos el 8 de diciembre del 2007 y teníamos Fitur en Madrid a los pocos días de asumir. Y nos fuimos con los folletos que encontramos porque no nos daba ni tiempo a hacer. Fue todo impensado también, ¿no? Ser parte de esa gestión. Y también ahí descubrí, Manuel, esto que por ahí uno leía, la sociedad estratégica que vos conformás con el ámbito privado, porque las decisiones se toman desde lo público y cuando hay un objetivo y una mirada, como en este caso un intendente, que lo que quería era plasmar lo que había sido la decisión también política de nuestro gobernador Néstor Kirchner. Haber dotado de infraestructura a una provincia, haber pensado en un aeropuerto para el Calafate, haber pensado también en el diseño de las pasarelas y pavimentar la ruta, digamos, todo se fue dando en Santa Cruz como para poder posicionar al Calafate, y a nosotros nos tocaba decir, bueno, ¿cómo seguimos, no?
Yo siempre digo que en turismo uno siembra para cosechar a largo plazo. Y cuando asumimos en ese 2007 no teníamos ni folletos ni vuelos. Y queríamos transformar el Calafate como un destino abierto todo el año y donde la gente aprendiera y sintiera que el frío no era tan frío y que Calafate no era un destino caro. En ese sentido, las decisiones políticas Porque, sin perdóname, dinero nos habría permitieron que trabajar. mencionar que el glaciar Perito Moreno es un ícono turístico en el mundo entero, que a veces, como vos dijiste recién, parecería que fuera para extranjeros nada más. No es así. O sea, claramente debería ser un destino turístico para todos. Calafate logró equilibrar su balanza turística, ser un 50% turismo nacional, un 50% turismo extranjero, pero esto fue un trabajo de muchos años, ¿no? Por eso te decía Y que 2007 al 2022 tenés 15 años de 15 trabajo. años de trabajo, de decisiones certeras, de un trabajo articulado con el privado. Se conformó, lo primero fue el Consejo Integrado de Turismo, que era un consejo asesor del intendente en materia turística, donde éramos la parte pública, el intendente y yo en su momento como secretaria de turismo. Y el resto eran los privados, ¿sí? La representación de todos los ámbitos de los privados, y en esa tarea conjunta, sin plata, pero con muchas ganas, tomamos decisiones y posicionamos al Calafate como este destino que la gente puede visitar todo el año, e intensificar acciones que también ya se venían desarrollando los años anteriores. Bueno, seguimos construyendo esta mirada desde lo político, con decisiones sostenibles, sustentables y mantenidas durante todo este tiempo en el tiempo, porque sabemos cuál es la meta y cuál es el objetivo. ¿Y cómo repercutió a lo largo de estos 15 años económicamente esa actividad turística dentro del destino del Calafate? Yo te puedo decir que hoy la población del Calafate, un 97%, vive directa o indirectamente del turismo. El Calafate tiene una porción muy mínima de empleados públicos, sean municipales o provinciales, muy pero muy mínima, y el resto tiene que ver su relación y su estar insertos en la actividad turística de forma privada. Sí, según tenía entendido, hoy en el Calafate empleados públicos no sé si llegan a 600. Son 540 contando los funcionarios. Sí. Son los mismos 560, creo que cuando asumió en el 2007, con una población de 10.000 habitantes, si querés, como mucho, y hoy 30.000 habitantes. Exactamente, 15 años después. Eso. Entonces, esto habla también de decisiones políticas. Promover desde el Estado, pero lo tenemos que generar en el ámbito privado, que no es el Estado el que tiene que ser el receptor de la única fuente laboral de los pueblos, y sobre todo destinos como el nuestro que tienen esta posibilidad de ser visitados y incrementar las camas, de poder incrementar la oferta gastronómica, de que hoy vos puedas tener propuestas hasta de excursiones, que es para la gente que tiene mayor disponibilidad en el bolsillo, como para el argentino medio que descubre que Calafate podés visitarlo y podés comer desde una comida gourmet hasta una comida que comés en cualquier barrio o en cualquier ciudad del país. Entonces, hasta un guiso de cordero. Pero bueno, esto es un trabajo, vuelvo a decirte, que por decisión política hace muchos años que se viene desarrollando, que se viene sembrando, y la verdad que nosotros somos unos agradecidos. Vos los habrás escuchado al intendente hablar en la apertura del Congreso de Agentes de Viajes. Obviamente que cada persona nueva que llega a nuestra ciudad para nosotros es un nuevo embajador, ¿no? Que es quien va a hablar bien y que va a elegir volver. Y la verdad que me da mucha alegría ver cómo vamos dando pasos y vamos creciendo. Nos tocó vivir en el 2008 la crisis económica, 2009 la gripe A, ahora la pandemia, bueno, los volcanes y el cierre de la conectividad aérea. Somos aerodependientes y agradecemos la gestión que hacemos en conjunto con Aerolíneas Argentinas. Y bueno, hace un ratito hablábamos con los chicos, ¿no? Lo que vamos recuperando ahora, de lo que habíamos logrado hasta el 2015, los corredores, que ¿te acordás cuando presentamos la ruta de Iguazú al Calafate, la conectividad con Córdoba, bueno, estar con Ushuaia y con Bariloche conectados, si Dios quiere volver a retomar la ruta con Trelew, el Calafate y Ushuaia, esa Patagonia fantástica que hemos militado, como digo yo, durante muchos años y queremos volver a reeditar, y esto no lo podríamos hacer si no tenemos la posibilidad de gestionarlo junto a Aerolíneas Argentinas. Hoy senadora. Hoy senadora. ¿Qué significa en el Senado tener a una persona
que conoce íntimamente la actividad turística, porque vos tuviste que proponer, luchar para defender una ley que salió durante la pandemia para apoyar al sector turístico. Y me imagino que ahí hubo un trabajo de convencimiento, más allá de que los gobernadores todos creo que entendieron la importancia de la actividad turística a partir de la pandemia, pero hubo que hacer todo un trabajo ahí adentro porque había distintas leyes propuestas. Es el sentido que le damos, como te decía, que el turismo es transversal a un montón de actividades del ser humano. Yo creo que también es transversal a los partidos políticos y a las ideologías. Y esto en el Senado lo pudimos demostrar. Cuando sobreviene la pandemia, nosotros el 12 de marzo tuvimos nuestra última sesión presencial, en las horas de estos primeros casos positivos, y el 13 de marzo ya estábamos presentando el proyecto para justamente buscar una ley de sostenimiento a la actividad, porque sabíamos que iba a ser la actividad económica más perjudicada y a la cual más le iba a costar reactivarse. Y esto, como decías vos, también valorado desde las provincias, porque ya el turismo había empezado a ser una actividad económica importante para el país. No había que estar demostrándole a nadie, ni hoy hay que demostrarle a nadie que es una actividad económica importante, con más de 1,5 millones de personas incluidas en el trabajo formal en nuestro país, con el aporte que le brindaba al PBI. Lástima los 4 años lo tengo que decir, de Mauricio Macri, ¿no? Entre el 2015 y el 2019, pero bueno. Es un programa pluralista, o sea, no, ya te dije antes. Con una estructura de decisiones políticas que hicieron de la actividad económica una actividad importante y relevante para la vida de nuestro país. Y sabíamos que había que sostenerla. Entonces no fuimos los únicos, otro conjunto de senadores y senadoras presentaron distintas propuestas que pudimos trabajar, consensuar y, de hecho, armar una sola mirada, ¿no?, de ese proyecto de ley de sostenimiento de la actividad turística, de su recuperación, porque plasmaba no solo medidas urgentes y necesarias para sostener a la actividad, sino también lo que tenía que ver con el día después, con lo que hoy estamos viviendo. Así que muy orgullosos de ser parte de la Comisión de Turismo, del trabajo que conseguimos en su momento con la senadora Giacopo, presidiendo la comisión, con todo el conjunto de senadores y senadoras, de habernos puesto de acuerdo, de haber consensuado un texto único y de haber luchado, porque yo por eso digo que también los proyectos se militan, no es que uno va a la mesa de entrada, presenta el proyecto y por eso es que va a salir aprobado o no, pero hemos insistido mucho porque sabíamos de la necesidad del sector para que esta ley fuera ley. Yo llegué al Senado de la Nación y cuando juré lo hice por mi provincia, por los intereses de Santa Cruz, por los intereses de mi ciudad del Calafate, obviamente por los intereses de nuestro país, y la gente es la que está involucrada cuando nos necesita. Necesitamos justamente confeccionar las mejores herramientas pensadas por todos, consensuadas y votadas, como fue en ese caso por unanimidad dentro del Senado de la Nación. Nos dio y nos da mucho orgullo poder estar siempre a la altura de las circunstancias y poder estar atentos a lo que el sector también necesita. Si bien indudablemente vivimos en una grieta en nuestro país, yo creo que, como decías vos antes, la actividad turística es transversal a esa grieta. Sí, sí. Cuando se habla de turismo, no importa si sos de un lado o del otro de la grieta. ¿Cómo fueron esas charlas? Porque a mí me pueden decir ahora, no, porque Ana es kirchnerista o es peronista o es lo que sea. O sea, en realidad, para mí, la importancia de tu presencia acá tiene que ver con esa transversalidad de la actividad turística. ¿Cómo eran esas charlas en senadores cuando tenían que debatir cuál era el mejor proyecto y por qué? Nuestra prioridad era la gente. Nosotros sabíamos que teníamos que sostener a todo este empleo formal que habíamos logrado a través de la actividad turística, teníamos que sostener a los empresarios, comerciantes, al pequeño emprendedor y aquel que invierte y es el que da trabajo. Por eso necesitábamos sostenerlo. Y sabíamos que, bueno, al cerrar la conectividad aérea, al cerrar, digamos, la posibilidad de trasladarnos y que estábamos ante una pandemia que no sabíamos cuánto tiempo iba a durar, por un lado era cuidar la salud y por el otro lado cuidar la actividad económica, y nada mejor que un gobierno peronista del lado de la gente
con nuestros errores, pero con muchas virtudes, pudimos diseñar estas políticas públicas para llevarlas adelante. Yo te puedo decir que no hubo discusiones políticas, todos teníamos la misma mirada. A nadie se le ocurrió pensar si, porque éramos radicales del PRO, kirchneristas o peronistas, íbamos a tener un tratamiento distinto a la necesidad de un sector que nos estaba pidiendo ayuda. Y ya te digo, el 13 de marzo ya había 5 o 6 proyectos, no me acuerdo en este momento bien, en el Sí, yo Senado, sabía que eran más. presentados en virtud de ya saber que de alguna forma teníamos que diseñar una herramienta que sostuviera la actividad. Así que el trabajo de los asesores fue fantástico porque, vuelvo a decirte, no hubo discusiones ni debates acalorados. Había que hacer una ley integral, ¿sí? Eso es lo que coincidimos, y por eso ha sido tan bueno el trabajo, que salió por consenso y por unanimidad. Una ley integral, como te decía antes, no solo para sostener el 13 de marzo, sin saber hasta cuándo se iba a extender, sino también en pensar cómo iba a ser el día después. Que desde el Senado, con ese proyecto y con un gran conjunto de otros que surgieron después, fuimos proponiéndole también al Poder Ejecutivo, porque nosotros también entendemos que en las leyes no es solo ocurrencia de los senadores y senadoras, sino también de lo que entendemos que puede ser una ayuda o un camino que podemos andar al Poder Ejecutivo, que es el que debe llevar adelante las políticas públicas. ¿Y cómo vieron la implementación de esa ley? Porque esa ley aún continúa vigente. No. Ya caducó. Nos hubiera encantado que siguiera vigente. Debería haber seguido. La ley caducó el 31 de diciembre del 2020. Por eso nosotros después presentamos un nuevo proyecto que tenía que ver con declarar la emergencia turística. Uh-huh. ¿Te acordás que de por ahí la discusión, ahora que me lo preguntás y estoy haciendo un poco de memoria, era si en el 2020 declarábamos emergencia turística o no? Exactamente. ¿Te acordás? Y después concordamos en que teníamos que sostener y reactivar justamente la actividad turística. Y en el 2021, al no prorrogarse la ley de sostenimiento y reactivación, pensamos que sí, que estábamos ya en una profunda crisis porque había pasado todo el 2020 y no teníamos mucha mira de una reactivación como quizás se pudo haber dado ahora, ¿no? Entre fines de 2021 y 2022, y proponíamos no solo declarar la emergencia turística, sino también conformar un consejo turístico donde lo público y lo privado pudiéramos pensar juntos en un corto plazo políticas a llevar adelante en los próximos meses, ¿no? Para poder desarrollar en el 2022. ¿Qué? Porque también hubo aspectos que la ley de sostenimiento tuvieron contemplados que no fueron llevados adelante, otros aspectos que fueron vetados de la ley, que tenían que ver con los créditos que se podían otorgar para el sostenimiento, y bueno, hay muchas cosas que por ahí fueron buenas, que se podían prorrogar y se podían poder continuar. Algunas las tomó el Ejecutivo, y más allá de que la ley no siguió vigente en el 2021, se siguieron dando en algunos tipos de ayudas o programas que se siguieron ejecutando, y otros que, bueno, lamentablemente no. Entonces, por eso fue el propósito de pensar juntos. Creo, vuelvo a decirte, que además fue esto consensuado, charlado, lo hemos consultado, no es que presentamos un proyecto, lo hicimos ley y nos fuimos a casa, sino siempre buscar la realidad, ¿no? En qué lo podíamos concretar. Y hoy es el mismo pensamiento que tenemos hacia adelante. Nos gustaría tener por ahí sí una relación más dinámica y más fluida con el Poder Ejecutivo en este sentido en cuanto a la actividad turística, porque sentimos que en vez de ir poniendo parches o desarrollando programas que son hoy por ahí sí exitosos, pero que no tienen la mirada de lo sustentable en el tiempo, ¿no? Y del objetivo que nos proponemos como política pública para el sector turístico. Ojalá que lo podamos lograr, nos queda un tiempo y yo sé que hay muy buena voluntad de todos los senadores y senadoras de que podemos seguir trabajando en pos de esta actividad que no solo queremos tanto, sino que valoramos porque nuestros pueblos viven, y en su gran mayoría hoy Argentina tiene, ya no creo que no podemos hablar tanto de destinos emergentes, porque esos fueron emergiendo y se han ido posicionando gracias a muchas políticas públicas que durante muchos años se desarrollaron y que hoy debemos recuperar y no quedarnos, digamos, en algunas medidas que se han tomado en este último tiempo, que lo único que tenían que hacer era reactivar. Bueno, ya reactivamos, ahora tenemos que darle sustentabilidad, previsión, objetivos comunes, y creo que el turismo siempre ha trabajado así, con todos los colores políticos involucrados, en todos los sectores
privados también tenemos esa gama de distintos pensamientos y corrientes, pero sin embargo cuando nos hemos sentado en las distintas reuniones, todos teníamos la misma mirada, ¿no? Que la actividad turística sea puesta en valor y se desarrolle para el desarrollo de nuestras comunidades. Si los distintos actores de la política tuvieran la misma mirada que tienen para el turismo, para todas las actividades económicas y políticas de nuestro país, seguramente tendríamos un mejor país. Y en eso seguimos trabajando. Yo, por lo menos, siendo parte de este proyecto que es nacional y popular, siempre tuve claro que mi mirada está puesta en la gente. Yo sigo viviendo en mi provincia y vuelvo a caminar las calles de mi ciudad Y te encontrás con la misma gente. y me encuentro con la misma gente, que es la misma gente que por ahí en las góndolas de un supermercado te cuenta una experiencia, una historia, y eso para vos es una herramienta para poder ayudar a transformar esa realidad de algo que está viviendo en un proyecto legislativo que le puede cambiar la vida a mucha gente. Entonces, siempre fui así y voy a seguir siéndolo, ¿no? Desde la función pública, desde el ser hoy político, seguimos manteniendo esa mirada, cada uno con su ideología y en el respeto por el otro, donde la empatía de ponerte en el lugar del otro es el que motiva tu trabajo. Creo que sí, que nuestro país podría estar mucho mejor de lo que hoy estamos, ¿no? Yo estoy en la función porque la gente me votó y me ha dado un mandato que es representarlos y cuidar los intereses también de mi provincia en esa representación. Entonces no puedo ser ajena a esa voluntad popular y bueno, el día que no cumpla con ese mandato, que ellos mismos sean los que me pidan que deje de hacerlo. Gracias, Ana. No, Realmente gracias a vos. muchísimas gracias, porque está bueno también explicarle a la gente lo que pasa con la actividad turística desde la faz política. A ellos les pedimos, ¿no?, que sigan aportándonos esas ideas, esas necesidades que tienen, que nos sigan marcando también el camino, porque a veces uno puede también no estar atento a las necesidades de la realidad, pero siempre nos van a encontrar colaborando, siempre nos van a encontrar hablando de turismo en el Congreso de la Nación. Muchas gracias. No, a ustedes. Tan linda que enamora. ¿Sabías que otoño significa plenitud? Es linda la palabra plenitud, ¿verdad? Es lindo sentirse pleno. Vení, este otoño disfruta a Córdoba a pleno. Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba.